Continúa generando mucha información el Banco Unión. El ministro de Economía actual ha informado que se va a personar a la comisión para dar todos los detalles y lo que se requiera respecto a este desfalco. Pero queremos hablar con quien ha manejado todo este tiempo, desde el momento que este banco estaba en quiebra y empezó a crecer tanto. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema en la mirada del exministro de Economía, Luis Arce Catacora? Bienvenido, un placer tenerlo acá. Priscila, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes. A ver, cuéntenos, por favor, nosotros charlábamos extra cámaras de lo que pasó con el Banco Unión. ¿Cómo comenzó y lo que es ahora y lo que sucedió? Bueno, prácticamente el Banco Unión tenía pues patrimonios negativos, ¿no? Cuando vino a parar al Estado, y vino a parar al Estado no porque en ese momento queríamos hacernos dueños del Banco Unión, sino porque había dinero estatal que había sido prestado a muchos bancos, y en este caso este Profón, que se llamaba, no estaba pudiendo ser devuelto por el Estado, por los entonces propietarios del Banco Unión. Por lo tanto, ahí tuvimos que ingresar, como porque había plata del Estado. Al final se negoció con ellos para que puedan transferir. Creo que ha sido exitosa la transferencia. Y desde ahí nos hemos dedicado, pues, con todo el equipo en el ministerio y los ejecutivos del Banco Unión a hacerle crecer, ¿no? Es muy interesante el número de cuentas. Por ejemplo, cuando entrábamos eran 72.000, 73.000 cuentas nada más. Ahora sobrepasa el 1.300.000 cuentas que tiene el Banco Unión de personas. Luego el patrimonio, que ahora está por encima de los 250 millones, si la memoria no me falla, de tener cifras en rojo cuando se presenta eso. Lo que se ha hecho un trabajo bastante arduo de poder levantar ese banco, tanto en la cartera, en créditos, como en los depósitos, adquirir la confianza que hoy tiene y la solvencia que tiene de ser uno de los últimos bancos. Está entre los 3 primeros bancos con cualquier forma de calificación o evaluación que se quiera tener. Así que han sido saltos cualitativos importantes que se ha dado. Por tanto, todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo que se ha hecho, lamentablemente ha quedado manchado por este caso, que lo decíamos en su momento, ¿no? Y eso lo ratifico ahora, Priscila. La gente de oposición siempre ha querido tratar de meter esto como si fuera un tema de corrupción. No es un tema de corrupción, claramente. Esto es un desfalco, es un acto criminal que se ha hecho, y que ninguna institución financiera, y tampoco las no financieras, están libres de enfrentar este tipo de hechos. Las compañías de seguros, veíamos hace poco tiempo el asalto a esa joyería, porque los bancos están expuestos a asaltos, están expuestos a este tipo de desfalcos internos, porque es alguien que conoce los controles, quien ha hecho todo este diseño para poder hacerse de los recursos. En fin, nadie está libre de eso, así que, bueno, se tienen que tomar los controles. Está, por suerte, en curso la investigación, que creo que está avanzando y que está arrojando buenos resultados hasta lo que hemos podido ver por los medios de comunicación. Así que eso está claro, ¿verdad? Que se ha avanzado en ello, y como siempre ha ocurrido en el gobierno nacional, y entiendo que la lógica no ha cambiado y no va a cambiar, es que todos los responsables van a tener que someterse a la justicia ordinaria. Ahora, en torno a este tema hubo una polémica también sobre una frase que usted habría dicho, ¿no? Sobre que era insignificante lo que sucedió con el Banco Unión. ¿Esto es así? ¿Usted se mantiene, se ratifica? Bueno, yo creo que hay algunos, yo diría, malos periodistas, que felizmente no son todos, Priscila, que han descontextualizado, yo diría, la afirmación que yo hacía en Santa Cruz. En Santa Cruz, un periodista cruceño me preguntaba, y lo afirmaba así, ¿no? Decía, ¿cuánto va a afectar el caso del Banco Unión al sistema financiero? Esa fue la pregunta. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Entonces yo empecé primero identificando, como le había dicho al un principio, que desde mi punto de vista primero hay que aclarar esto, que me parecía que era un exceso por parte de la oposición ante un acto criminal, tratar de enlodar o de mostrar como si fuera un caso de corrupción cualquiera. No es así. Este es un tema criminal.
primer elemento que yo ponía ahí, y luego entraba a hablar sobre el impacto que pudiera tener este tema al sistema financiero, y por supuesto quedaba claro, Priscila, ¿verdad?, que esto no tiene ningún impacto en el sistema financiero. ¿Económico? Claro, no hay ningún impacto, ni tampoco debería hacerlo en la psicología, que también hemos visto la intencionalidad de muchos políticos de oposición que estaban tratando de generar conmoción, malestar, pero sí me dijo que manchó la imagen del banco. Algo sí tendría que haber afectado. Por supuesto, yo lo dice, toda esa buena gestión. ¿Y eso es la credibilidad? Es un poco la credibilidad, pero también es el tema de que de pronto los controles habían sido superados ahí adentro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la investigación va a dar con los culpables, tanto de afuera como de adentro, si hubiera, porque esto, desde mi punto de vista, es difícil pensar que no haya, que se hayan vulnerado tan fácilmente, ¿no? 3 controles, decía ASFI, que estaban establecidos. Entonces, yo creo que por ahí va, y la respuesta ha sido esa, en ese sentido. Yo decía que no hay un impacto, porque el monto, comparado con lo que se tiene de patrimonio del sistema financiero, Priscila, que estamos hablando de más de 1.700 millones de dólares, que es el patrimonio del sistema financiero, ni siquiera del sistema financiero, solo de los bancos, ¿no? Comparado con estos 5 millones y fracción, la verdad, eso no es relevante, ¿verdad? No es relevante para tratar de ver de que esto iba a conmocionar todo el sistema financiero, y que por lo tanto había el motivo para que todo el mundo se ponga nervioso de lo que tiene su plata en el sistema financiero. Eso bueno, pero para el ciudadano común es una cifra grande, ¿no? Que hablemos de 37 millones de bolivianos que fueron supuestamente extraídos del banco por una persona, según las declaraciones de esta persona, que no tuvo cómplices. ¿Qué pasa con estos? Yo no conozco el sistema bancario, pero sé que hacen un sistema de control al día, al mes, al año, ¿no? Son muy exigentes, no te perdonan 10 centavos en el banco. Entonces, no te perdonan 10 centavos, pero dejan sacar 37 millones de bolivianos. Eso es lo que no entiende la gente común y corriente, que no conoce en su imaginario la cantidad de dinero que tiene, digamos, el sistema bancario. Pero sí, por lo menos entiende que 37 millones de bolivianos es mucha plata. Así es. No, sin duda, sin duda. Y por lo que se sabe, Priscila, yo creo que eso, la investigación de los resultados, si hay cómplices o no hay cómplices internos, externos, seguramente eso va a ser porque llama la atención, evidentemente, la facilidad con que se han vulnerado los controles, ¿no? Entonces quedaba claro que hay gente de adentro implicada. En este caso puede ser solamente este funcionario, pueden haber otros. Eso la investigación justamente dará, porque primero que se trata de una agencia en un área rural, ¿no?, donde se perdió el control, ¿no? Se perdió el control ahí, y se le dio toda la potestad a este señor para poder sacar. Pero claro, la población también entiende que no ha entrado, y en la bóveda de la agencia de Patacamaya estaban los 37 millones de bolivianos, Priscila. Eso fue un robo sistemático, de a poquito, si usted quiere, ¿no? Viendo que no había reacción por parte de los controles que deberían existir, y por supuesto esto repercutió en lo que hemos visto. Entonces, eso evidentemente llama la atención. Ahora, hay delitos de acción y de omisión también. Así es. Aquí tendrán nomás que responder quienes no hicieron su trabajo, porque me imagino que debe haber, pues, directores del sistema de control, jefes, no sé cuál será la jerarquía, pero debe haber un sistema que no ha funcionado, y eso es lo que nos llama la atención. Por supuesto, hay 3 controles que han sido vulnerados. 3 controles que, de acuerdo al informe que ha hecho público ASFI, o al menos ha hecho una conferencia de prensa enunciándolos, son controles que jamás en la mente de una persona podría caber que se hayan podido tan fácilmente vulnerar. Queda claro de este hecho de que habrán responsables y tendrán que pagar las consecuencias quienes están, como tú dices, porque los controles pueden haberse vulnerado por negligencia, o porque deliberadamente no se hicieron los controles, ¿no? Yo manejo particularmente esas 2 hipótesis, que uno de los dos, porque si el control está ahí, está establecido en los manuales de funcionamiento que tiene toda institución financiera, y no se cumple, por supuesto que eso tiene que tener sanción, como tú dices, por omisión o por sencillamente, ¿no?, esa negligencia
que podía haber sido una negligencia por no hacer el trabajo, o sabiendo que había que hacer el trabajo, se hicieron de la vista gorda para no efectuar el control. ¿Qué hubiera hecho usted si estaba de ministro? Bueno, yo soy un poco más hormonal y reactivo, Priscila. Yo, la verdad, ¿cuál hubiera sido su reacción? Hubiera hecho muchas cosas más, ¿no? Pero, por supuesto, había que estar con la información, había que estar con todos los elementos que me imagino el actual ministro ha debido evaluar y fríamente hacer las evaluaciones correspondientes y tomar las acciones. Cuando usted me dice hormonal, ¿hubieran rodado varias cabezas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo cuando me informé de esta noticia, yo la verdad me he sentido muy mal. Ya no puede ser que nuestro banco, que lo estamos formando, es como una guagua que lo hemos hecho crecer y crecer, y que de pronto nos salga con este hecho que es muy lamentable. No, nunca estuve ahí muy contento, la verdad, ¿no? Quizás mejor que no he estado en... Otro hubiera sido la historia si usted estaba de ministro. Bueno, hubiera sido mucho más... Muchas destituciones. Mucho más drástico hubiera sido yo, la verdad. Pero bueno, nuevamente, ¿no? El que tenía la información, el que ha podido evaluar en su momento con mayor criterio y con mayor información, seguramente ha sido la gente que ha estado viendo este tema. Creo que se ha reaccionado bien en el sentido de que hubo la denuncia por parte del propio banco, sí, que es donde se origina, y eso no hay que perder de vista, no es que se trató de ocultar, ¿no? Se lo hizo público, y una vez hecho público se aprendió al culpable, que se lo había identificado, tal vez de manera, yo creo, sigilosa, me estaba haciendo el seguimiento para pescarlos ahí en fragante, en fin. Es un tema que esos pormenores yo ya no los conozco, pero creo que en ese sentido se actuó bien. Ministro, perdón, mire, la costumbre, es la costumbre, perdón, pero yo quiero que deje algo muy claro, porque se ha dado una cantidad de memes y declaraciones de la oposición también, de que no se ha destituido a la gerente de Banco Unión, o no se le está investigando, porque es esposa suya, ¿no? Estamos hablando de la licenciada Marcia, que es la gerente general de Banco Unión. Que quede clara, por favor, esta información del parentesco que hay ahí. Bueno, yo no soy esposo de la señora Marcia Villarroel, eso lo vengo diciendo, pero cada vez, porque esto viene, inclusive yo recuerdo desde muchísimos años. Desde que la atrás, posicionaron. Desde muchísimo, yo venía aclarando que no es y que no es y que no es, pero a la oposición le gusta hacerle casar a uno con otra persona, hacerle divorciar con otra persona. Eso ya la verdad me tiene acostumbrado el criterio de la oposición, porque he visto en programas de televisión senadoras, se lanzó a hablar que era mi esposa. Hay diputados que siguen hablando, ¿cuánto ellos saben? Porque cuántas veces yo he estado en la Cámara de Diputados y de Senadores, y por supuesto en el debate, lo que tratan de echar barro como siempre la oposición, ¿verdad? Salió algunas veces estos temas que yo tuve que aclarar en plena Cámara, en plenas reuniones de comisiones, que la señora Marcia Villarroel no es mi esposa, por supuesto, no es mi esposa. Así que, bueno, ellos van a tratar de hacer siempre este tipo de cosas, pero... No tiene ninguna relación con ella. No es su ex esposa, no tiene nada que ver con ella. Ella es compañera nuestra en la universidad, es donde yo la he conocido. Ella ha hecho su trayectoria en la banca, estaba trabajando en el Banco Sol, me parece. En fin, ella hizo su carrera, yo hice por mi lado mi carrera, como muchos de los estudiantes de economía que eran de mi tanda, ¿no? Así que no tenemos ninguna relación matrimonial con la señora Marcia, que puede costarme a mí algunas peleas en casa. ¿Le costó alguna vez? Bueno, al principio, por supuesto, se molestaba la esposa, ¿no? La esposa. Claro, por supuesto que se molestaba. Pero bueno, yo les decía, esa es la posición, para que vean, ¿no? Que la oposición anda inventándose cosas simplemente con el objeto de meter cosas a la cabeza de la gente. Trató de meter esto a la cabeza, trató de meter de que era un tema de corrupción, trató de meter todas las cosas, porque esa es la forma que actúa nuestra oposición, lamentablemente, es más hígado que cerebro, ¿no? Debemos decirlo así. Permítame volver al tema del Banco Unión específicamente. Hablan
de que el dinero no va a ser pérdida para el banco, ni para ningún boliviano, ni nadie que ponga sus ahorros en el Banco Unión. Y hablan de un seguro. ¿Cómo funciona el tema del seguro cuando el desfalco se da al interior del banco por los propios funcionarios? ¿Existe ese tipo de seguros? Así es. A ver, eso hay que partir de un hecho sencillo, Priscila. Toda actividad, ¿no? El propio canal aquí, una empresa de seguros, un banco, una entidad financiera, una fábrica, está pues expuesta a riesgos propios de la actividad que tiene la empresa. Y allá donde hay plata, allá donde hay plata, siempre hay la posibilidad. Vean las compañías de seguro, Proseguro, el caso que vimos en Santa Cruz, recordará, en fin, varios casos. Hay a nivel mundial desfalcos tremendos, ¿no? En junio de este año en México hubo un desfalco de más o menos 190 millones de dólares en un banco mexicano, en junio de este año. En la Wells Fargo estábamos hablando que hubo un desfalco de 250 millones de dólares el año pasado en Estados Unidos. Es decir, no hay posibilidad de liberarse de este riesgo. Entonces, cuando hay riesgo, hay negocio. Y ese negocio lo administran las compañías de seguro que venden justamente estos seguros para instituciones como bancos, como empresas y todo ello, ¿no? Contra todo riesgo, inclusive contra funcionarios que dentro de la institución cometen este tipo de delitos. Porque hay que es mayúsculo con 37 millones, pero hay un cajero que puede estar sacando 100, 200, 300 bolivianos, no sé, al día de las cajas, ¿verdad? Y si no hay control, evidentemente eso... y el seguro cubre, y todas las entidades financieras tienen este tipo de seguro, porque nadie está libre, porque se contrata el personal con el mejor criterio posible, pero nadie está libre de que por alguna razón los funcionarios puedan tomar una actitud negativa, ¿verdad?, contra el banco y contra el patrimonio que se está... Ahora, una cosa es la acción de este funcionario que quería robar el dinero. ¿Qué pasa cuando esta acción es de omisión y no se hace el control? Ahí hay un error en el sistema de control del banco. ¿Eso podría cubrir un seguro? Es como cuando... No sé si mi ejemplo sería el más correcto, pero cuando hay un incendio, pero lo has provocado tú, el seguro no te va a pagar si tú lo has provocado, si tú has prendido en llamas tu casa. Bueno, hay que ver la letra menuda. O sea, no sé si me dejo entender, sí, está claro. Pero en los seguros es eso, ¿no? Si tú no compruebas de que fue realmente un incidente extra voluntad, te paga el seguro. Bueno. Pero si demuestran que tú prendiste tu casa para que se queme, no te paga nada. Bueno. Es lo mismo que pienso que podría pasar, no sé si funciona así. Hagamos un caso hipotético para que quede claro el ejemplo que tú quieres plantear. Supongamos que este señor Pari tenía 2 cómplices al interior del banco, supongamos. Ya. El seguro cubre, ¿verdad?, la mala acción que ha tenido los 3 funcionarios, porque son 3 funcionarios que habrían estado involucrados, que han vulnerado los controles, porque lo que el seguro seguramente le va a pedir al banco es saber, dígame cuáles son sus controles. Exacto. ¿No ve? El banco dirá, aquí están mis controles. ¿Cómo se han vulnerado y quiénes han vulnerado ese control? Y si es este único señor que ha vulnerado los 3 controles, bueno, él tendrá, y el seguro lo cubrirá porque es parte de la planta de... Lo mismo los otros 2 que hubieran apoyado o coadyuvado en evadir el control. Entonces, en ese sentido, en la pregunta que tú hacías, el seguro cubriría eso también, porque ya no sería 1, serían 3 los funcionarios. En el hipotético caso, que cuidado que digan, como están acostumbrados a la oposición, que ha dicho que hay 3 implicados, ¿no? Mejor quiero aclarar. Hipotético, por favor. No, porque así están acostumbrados a hacer ellos, lamentablemente debo aclarar, Priscila, estarían pues cubiertos por el seguro, ¿no? Entonces no se pierde nada. No, yo creo que ahí todos los bancos saben que hay esto. Ha ocurrido en Proden también casi paralelamente. Ha ocurrido en estos bancos que acabo de hablar, que son millonarios desfalcos que han experimentado. Entonces no le veo mayor problema. Ahora, aquí tiene mayor impacto porque es uno de los bancos más importantes que tiene el país. Y es un banco que tiene la mayoría acciones el Estado. Es robarle al Estado. Eso es lo que más impacta. Más el hecho de que sea una entidad bancaria privada
nunca va a tener el mismo impacto que el hecho de que sea del Estado, ¿verdad? Bueno, Priscila, mira, yo creo que hay cosas que hay que aclarar, porque cuando uno mira, estaba revisando un poco las estadísticas, ¿no? Desde el año 2013, por ejemplo, se han dado a la baja a empleados bancarios en Bolivia por faltas dolosas, hasta el momento, 2013 hasta el 2017, a 720 trabajadores del sistema financiero boliviano. No está hablando ya de Colombia, de México, de Estados Unidos. Es decir, han habido casos, ¿no? Y también revisando un poco los periódicos, hay varios casos que uno recuerda, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del 2016, el Banco Visa se presentó un fraude por 1.500.000. En septiembre del 2015, la Mutual, la primera, por 1.400.000 bolivianos. Ahí me voy de que tiene mayor impacto el hecho de que sea del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero que la oposición se ha encargado de que esto sea una bola inmensa de nieve, porque lo que ellos estaban jugando es que mostrar un nuevo caso de corrupción, ¿no? Eso es lo que pretendían, pero queda claro que no es. Esto es una estafa como cualquiera de estos bancos. Es un delito. Es un delito criminal que hay que castigar, por supuesto, pero es eso. Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado, ¿no? Llama la atención el modus operandi y la libertad. Evidentemente estamos coincidiendo en esa apreciación, Priscila, pero yo creo que se ha sobrereaccionado con afanes netamente políticos. Yo en algún momento, no sé en cuál medio de comunicación, vi que alguien decía y que reclamaba, creo que era un diputado, que este tema se estaba politizando, ¿no? Y ese show de llamar a todos, de pedir la renuncia de todos, de llamar a informes, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba y decía, a ver, caramba, cuando salió el tema Focas del mismo Parlamento, la investigación, o este empresario mexicano que denunció de que en realidad había un fraude de impuestos que había hecho, nadie dijo nada, y son más millones de bolivianos que lo que uno puede pasar. Nunca se hizo esta alaraca de amplificar todo este tema así, ¿verdad? ¿No amerita que se amplifique este tema? Bueno, amerita que se investigue, que se encuentren los responsables y que se resarza los recursos al Banco Unión. Eso es lo que amerita. ¿Dónde entra ASFI aquí? Yo invité a un experto internacional en el tema del sistema bancario y me hablaba de Ciro. Este control que debería tener la ASFI de todas las entidades financieras al final del día. No sé si usted conoce si está funcionando o no. Bueno, en realidad ASFI tiene sus mecanismos de control y lo que hace es sugerir que a los bancos, en algunos casos ya obligar a los bancos a seguir determinadas metodologías de control y por supuesto de capacitación, inclusive no solamente al público, sino a los propios funcionarios de las instituciones financieras, porque tienen que estar preparados para enfrentar estos temas. Yo entiendo que ya las reuniones hubo, por lo que he leído en los medios de comunicación, donde la directora ha hecho una conferencia, ha explicado al sistema financiero para que estos inmediatamente actúen, porque lo que tiene que hacer el sistema financiero, anoticiados de este tipo de cosas, es entender el modus operandi e inmediatamente implementar este tipo de controles o dobles controles o controles cruzados, lo que amerite para que se evite que pudiera propagarse este tema en cualquier entidad financiera. Y eso creo que es la labor de ASFI, es esa. Los controles tienen que demostrarse que estaban en vigencia y explicarse cómo han sido vulnerados, y ahí se van a encontrar, por supuesto, los responsables.